Y seguimos aquí en Carlos Paz al Día y lo recibimos de nuevo a Marcelo García. Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. No está prendido tu micro, vos sabés que tengo que, a ver, de acá lo veo, yo te lo prendo. Ahí está. Ahora sí, Marcelito, bienvenido, ¿cómo estás? Es mi escasa experiencia. No, está bien. En los estudios, porque casi siempre uno sale desde el campo, de donde está. Es verdad, es verdad. Bueno, yo creo que Marcelo, vos sos uno de los que más contentos tenés que estar, porque Sí. empezó la actividad de la lluvia, qué lento que venía, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, todavía no se ha recuperado la condición normal a pesar de las últimas lluvias, pero hasta hace 15 días estábamos dentro del 25% menor de la serie histórica. O sea, había del 75%, del 100% de los años, 75 habían sido mejores. Todavía no llegamos al 50, o sea, quiere decir que todavía estamos por debajo de la media a pesar de esta lluvia, pero venimos de un periodo muy seco, de meses muy secos, Sí, entonces, sí. Y el dique San Roque, el embalse del dique San Roque es uno de los que en mejores condiciones está en la provincia. Ah, no me quiero imaginar los otros, El entonces. dique La Quebrada está en situación crítica, el dique Los Molinos, los diques del norte de Córdoba. También el embalse del Río Tercero, hablábamos hace un rato con las autoridades provinciales que hay muchas medidas que se tendrían que haber hecho de prueba de organismos de evacuación para verificar a principio de cada periodo de lluvia si las compuertas funcionan, si los nuevos descargadores funcionan, y nada de eso se está haciendo porque se está cuidando. Claro, porque se cuida lo poquito que hay. Si a Córdoba demanda 6 metros cúbicos por segundo de agua, o sea, 6 tanques de agua por segundo, lo que pide Córdoba. Y se le está bajando hasta 5 metros y medio, o sea, se están tirando los mínimos, se está dando a Córdoba lo mínimo indispensable que requiere la ciudad para el funcionamiento, y ese es el único uso que se está haciendo del agua del embalse San Roque. Claro, está complicado. Pero bueno, empezaron las lluvias importantes. Anoche tuvimos una lluvia fuerte. Sí, con algunos números interesantes. Sí, hubo valores dentro de la ciudad que agradezco mucho a todos los que reportan para el proyecto Mateo. Sí. Es increíble la dinámica que tiene el grupo. Hubo valores entre 20 y casi 50 milímetros en la ciudad, con una variabilidad propia de la ciudad también, siendo los valores máximos por ahí en la zona de Playa de Oro, Solares, las Ensenadas. Siempre también, en esa zona llueve más, cae más piedra. Todo lo malo pasa ahí, yo soy un ejemplo de ahí, vivo en Playa de Oro. ¿Viste que sí? O arranca casi todas las tormentas arrancan en la zona del sur de Punilla y después vienen para acá. Y lo que sí también yo voy chusmeando, tengo un grupo de prensa que dice piedra Nicho Cruz, listo, ya sé que viene la piedra. Y bueno, y también lo que sí se dio menos lluvia esta vez fue en la cuenca del río Cosquín. Nosotros nos tenemos que acordar que el hermano mayor nuestro es el río Cosquín. El río Cosquín. El que más empuja el Cosquín. Entonces, por más que hayamos visto con mucha agua el San Antonio, casi siempre del total de agua del embalse uno puede esperar que casi un 60% viene del Cosquín. El 30-35% del San Antonio, y después los otros apoyan. Por eso está tardando, porque el Cosquín no está aportando. Recién se está esperando algún aumento de nivel para la tarde, pero el San Antonio ya llegó. Entonces siempre para los niveles del embalse tenemos que esperar que... Ahí vemos la cuenca del Cosquín, mira, la hollada, 14 milímetros, 1,32 m de creciente. Sí, pero uno piensa que en la cuenca del San Roque, del San Antonio, superaron los 30 y pico de milímetros, o sea, casi el doble. Entonces, por eso, ¿ves? Nosotros, si queremos... Es poquito, mira, medio metro de creciente. Sí, eso depende también del ancho. Nos tenemos que acordar que el río Cosquín es mucho más ancho. Entonces, 1 metro de altura en el Cosquín significa mucho. Pero lo que sí es los valores medios en el San Antonio, bueno, ahí ya hay valores en la cuenca alta. Esto es lo del San Antonio. Esto es la cuenca alta del San Antonio. Esos son los valores medios, pero valores puntuales hubo bastante más altos. Claro. Entonces, bueno, eso va recuperando el nivel. Unos 30, 40 milímetros, ¿cuánto de creciente, de metros de creciente? Yo lo que nosotros estamos pensando es que para que se recupere totalmente el nivel del embalse, tendríamos que ir tachando como hacen las personas que quieren ir a un viaje. Sí. Necesitaríamos 250 milímetros alrededor, entre 200 y 250 milímetros lo que queda. Si uno piensa que el promedio para febrero es 4 de 100... lluvias como la de anoche.
Y en la cuenca alta. Y en la cuenca alta. 4 o 5 lluvias para la noche, como la noche. Claro. En la cuenca alta y en ambos ríos sería lo fundamental. Claro. Pero se hacen proyecciones en base a modelos climáticos y nos muestran que el San Roque estaría llegando a nivel del vertedero al final del periodo de lluvia, que es una buena noticia. Claro. Lo que nosotros en marzo, finales de marzo. Sí, en marzo. Lo que nosotros necesitamos como ciudad es que además de eso termine de llover lo más tarde posible, porque nosotros nos alimentamos del río San Antonio. Claro. Y el río San Antonio va a depender cuánto tiempo tengamos agua en el río, cuándo es la última lluvia. Mario Navarro nos contó a principio de año, porque nosotros estábamos muy preocupados, y nos contaba que va a ser un marzo lluvioso y que va a ser un invierno lluvioso. Ahí lo que se está previendo... se está yendo una corriente y viniendo la otra. Sí, son periodos, eso también es interesante. Nosotros cuando vamos a la escuela hablamos que lo que nos está pasando a nosotros acá no es una situación local, sino que son fenómenos de regional. Claro. Y hay cosas mundiales. El mundial sería el cambio climático. Claro. El regional es estos periodos de cambio de presiones que hacen que las corrientes marinas tengan un movimiento, lleven agua de otra temperatura hacia regiones donde no había, y eso hace que se evapore más fácil o más difícil, y eso genera más precipitaciones o menos precipitaciones. Claro. Es lo que decimos, el agua que precipita en Córdoba no es agua del San Roque, no es agua de los ríos de acá, es agua que viene de mucho más lejos. El agua precipitable de Córdoba viene desde el norte, desde los océanos, y eso hace que cualquier corriente de aire que modifica ese patrón de lluvia hace que a nosotros nos llueve más o nos llueve menos. Claro. Entonces ahora se está yendo la niña, que es una condición en la cual está probado que a nosotros, porque no en todos los lugares afecta igual. Claro, a nosotros nos da sequía. A nosotros nos da sequía, pero tampoco estaba tan evidente como este año. Este año fue muy claro. Sí, muy claro, pero no solo Córdoba, creo que casi toda la Argentina. Y toda la región central productiva. En el norte hubo exceso de lluvia. Claro. Porque la niña por ahí tiene distintos fenómenos al norte, al sur, pero la región productiva del centro, tuvo la posibilidad de ir a Buenos Aires para hacer unas reuniones y pasaba y se veía campos que se aventaron verdes, se lo veíamos. Ahora está recuperando bastante, entonces esperamos, se mostró el mapa ya la Administración Provincial de Recursos Hídricos mostró el mapa de enero comparado con otros años. Y ya una buena parte de la provincia recuperó la normalidad. En la sierra llovió un poco más de lo normal, que no llega a compensar la falta de agua que venía, pero ya en enero llovió un poco más que lo normal. Pero hay regiones del este de Córdoba que todavía siguen estando con valores menores. Entonces ojalá que esa zona empiece a recuperar también la lluvia. Nosotros lamentablemente, por más que digan que en invierno es lluvioso, para nosotros desde mayo a octubre es muy bajo el aporte. Entonces es clave que llueva lo más tarde posible. Abril, por lo menos hasta abril, mayo. Último día de abril serían nuestras últimas crecidas, estaríamos felices. Y después que empiece a llover en septiembre, octubre, que lamentablemente este año era diciembre y todavía estábamos esperando las crecidas. Entonces, enero arrancamos. Sí, escuchaba a Germán Livelli que hacía una nota con unos colegas y decía que hay gente que se cruzó, bueno, hablando de las quejas de la ciudad, que hay personas que se cruzaron a quejarse de que por qué no había agua en el río. Lo que sí estamos... Bueno, todavía no podemos... Estamos trabajando también en proyectos, con nuestros proyectos de ciencia ciudadana, en otros esquemas más globales, y se espera que para dentro de 30 años más de 2 billones de personas en el mundo se tengan que relocalizar por el tema de la disponibilidad de agua. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos en un clima con una estación seca, con 5 meses o 6 meses sin disponibilidad de agua. Claro. Entonces, ahora como va a ser difícil, pero tenemos que convencer a la población que por más que tenga lindos paisajes, que el clima es hermoso, si no hay disponibilidad de agua, eso debe ser un condicionante para construir o no construir. Claro. Ya hay localidades de las Sierras Chicas que han tomado la decisión de no habilitar nuevas construcciones. Porque lamentablemente si no hay, o sea, a ninguna persona se le ocurriría construir en un terreno donde el suelo no puede resistir una casa. Claro. Entonces dicen, no, ese suelo no es bueno, pero nadie pregunta si tenía agua. Y en realidad futuro... Y ahí por ahí tendrás que preguntar. Ahí, entonces llegar a un terreno y decir, bueno, ¿qué disponibilidad de agua tiene? ¿De qué lugar? Por ejemplo, toda la comuna de Tanti, que llega desde Tanti hasta el Cerro Los Gigantes. O sea, cuando uno va al río Yuspe arriba, ve que todavía es municipio Tanti. Cuando uno ve toda esa comuna, había déficit de agua muy grande, y de los 10 pozos que ellos sacaban agua, porque ya el río Yuspe no daba abasto,
de los 10 pozos que sacaban agua, 7 estaban secos. Entonces, empezar a decir, bueno, tenemos un paisaje muy bonito, tenemos... Sí, pero no tenemos agua. No tenemos agua. ¿Para cuántas personas tenemos agua? Y si esta agua la usamos diferente, podemos tener más población, pero empecemos a usarla diferente. Claro. Empecemos a capturar agua de lluvia para riego, empecemos a tomar otras decisiones. Pero claro. Hay que empezar, y eso es lo que vamos a hacer mucho foco en la escuela durante todo este año, claro. Empezar a pensar en eso, en un desarrollo sostenible. Marcelo, hay un mito que tiene que ver con el hacer llover. Yo escucho cada pavada, desde que Menem dijo que iba a largar un cohete y que íbamos ya a Japón en 1 hora y todas esas pavadas que decía el presidente que estaba cagada en esa época ya. Hay gente que sí, que hay que tirás un cohete y no sé qué cosa y que llueve. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de mentira? ¿Qué hay de mito? Yo reconozco, no soy meteorólogo, pero cuando trabajábamos con el grupo de meteorología que vino el proyecto Relámpago, sí. Yo se lo pregunté. Ah, ¿también viste? ¿Estaba en la misma que yo? Sí, sí, porque sobre todo sobre los antigranizos. Los antigranizos, que supuestamente, a ver, claro. cuando uno empieza a ver... eso empezar a tomar conciencia que los procesos son tan a gran escala que lo que uno puede hacer es como mezclar. Por ejemplo, a mí si me dicen yo si puedo solucionar el problema de la contaminación del lago mezclando con una cucharita en un lugar, sería algo así. O sea, los procesos son a tan gran escala que cualquier intervención que podamos hacer nosotros, lo que sí aumenta si se tiran, muchos están basados en tirar partículas en el aire porque eso facilita que las gotas se aglomeren y se puedan formar. O sea, hay alguna física detrás de eso, claro. Pero la intervención es tan pequeña que imagínense, no hay chance. O sea, ¿a qué escala? Si decimos que el agua precipitable nuestra viene de... Si no hay agua precipitable, por más que tiremos todas las cosas al aire, no sirve de nada. No se van a formar las gotas y nada. Así que bueno, pero es interesante esto. Yo respeto mucho la sabiduría popular porque con eso estamos ganando mucho en nuestros proyectos de ciencia ciudadana. Pero también hay mitos que es interesante analizarlos que no tienen sustento. Pero bueno, tienen sustento porque es todo tan grande el mundo en general, la Tierra en general y los procesos, como decimos, que deberíamos tirar miles de cohetes para poder lograr algo. Cualquier intervención que podamos hacer nosotros es mínima con respecto a lo que hace la naturaleza. Ojalá que no, porque cada vez que intervenimos la arruinamos bastante. Iba a decir otra palabra. Así que bueno, pero así mito es interesante un día. No existe eso, gente. Estaría bueno escribir un libro de los mitos meteorológicos. Y de hidrológicos. De cuestiones que pasan en el lago, en distintas cosas que es interesante. Claro. Bueno, este año aprendimos, yo siempre lo digo, aprendimos un montón con respecto a las temperaturas, viendo las temperaturas y viendo las precipitaciones, que en lugares, Playa de Oro, las Ensenadas, llueve mucho más que en otros lugares. Lo que fue interesante es que con la contribución de la ciencia ciudadana de acá de Carlos Paz, ahora hasta el municipio, antes llovía 30 milímetros y todas las máquinas salían a reparar las calles de tierra de toda la ciudad. Ahora llueve y nos preguntan dónde llovió más, porque ¿dónde más, claro? Si hay lugares que llovió 10 milímetros y otros 50, mandan las máquinas donde llovió 50. Claro, en Playa de Oro y las Ensenadas están liquidadas las calles. No, pero una vez también pasó al revés, que en Costa Azul había llovido más. Entonces es interesante cómo el aporte ciudadano también puede tomar decisiones. Y si hay un desagüe que falla, es por la lluvia local y cuánto llovió en ese lugar. Es muy interesante cómo puede cada persona contribuir al conocimiento de lo que sucede en cada lugar. Claro, y que es una ciudad, no es tan grande, pero que bueno, que tenés un lago de por medio, las montañas del otro lado, eso implica mucho. Justamente ahora nos preguntaban de cuál es el aporte de la ciencia ciudadana, y es eso, en lugares donde los patrones varían tanto, de lluvia, de temperatura, tener un sensor perfecto. O sea, imaginemos el sensor más caro del mundo y lo traigamos a Carlos Paz. Y lo ponemos en el centro de la ciudad y que con eso queremos describir lo que pasa en la ciudad, no va a valer. No. ¿Por qué? Porque las diferencias son tan grandes que tener 30 sensores con un poquito más de error nos da mucha mejor información que Claro, y porque en la zona del sur está el río, las montañas, en la zona norte de la ciudad, en el lago, vos estás en el lago y el frío es distinto. A la noche la sensación es distinta, porque aparte tenés el lago amplio. Los patrones de viento. Son otros. Y uno empezar a ver cómo
cómo podemos aportar. El otro día hablaba, porque hay así como hay proyectos de ciencia ciudadana con la temperatura, con la parte de meteorología, también hay un proyecto que se llama Vaquita, que se le está viendo cómo evolucionan. Lamentablemente la biodiversidad de las vaquitas de San Antonio fue cambiando, ahora han ido cambiando y quedan muy poquitas de una cierta característica. Y eso estaría mostrando que uno dice, ay, pero ¿cuál es lo interesante de estudiar vaquitas de San Antonio? Que en realidad nos estaría mostrando cómo la biodiversidad dentro de cada especie también está cambiando por la evolución. Entonces, lo que hace es, hay un proyecto que cada persona saca una foto de la vaquita de San Antonio, hay un proyecto Vaquita, si lo pueden googlear, lo coordina una gente de Bariloche, y con la foto ellos van viendo cómo a nivel nacional está cambiando los patrones de la vaquita. Entonces, si un investigador tendría que salir por el país a hacer eso, tardaría millones de años para hacerlo. Pero entre todos lo podemos hacer. Entre todos y lo hacen, y así con especies de aves, Con respecto a eso, ayer creo que vi, pues chusmeo tantas cosas que al final no sé ni cuándo, pero vi que había un animal que cambió su patrón de reproducción por el cambio climático. Creo que son las hienas. Cambiaron el momento de la reproducción, se corrió por justamente el cambio climático. Es increíble cómo, por eso también analizar solo el cambio climático de las ciencias exactas y naturales ya hay que cambiar, hay que analizarlo también de las ciencias sociales. Nosotros estamos trabajando con una gente de medicina y con toda esta cuestión de cambio climático y de los riesgos ambientales, es que ya hay una patología de medicina que se llama angustia ambiental. Angustia ambiental. Y hay, por ejemplo, nos contaban ginecólogas que hay chicas que no quieren tener hijos en este mundo por lo que viene. Claro. Y eso por la angustia ambiental y ya fue declarada como una patología. Claro. Entonces uno no se decide hacer cosas futuro por esto. Entonces, como por ahí también cada uno de estos fenómenos hay que estudiarlos de las ciencias sociales, naturales y de todo. La verdad que sí, que una locura lo que está sucediendo. Y que bueno, qué lindo que la gente que vaya participando, eso está bueno. Sí. A ver, creo que ahora estuve en Bariloche con la gente del Balseiro, con varias. Creo que ya tenemos que cambiar el paradigma de que las soluciones son grandes soluciones y únicas. O sea, claro. Por ejemplo, obras de infraestructura para evitar inundaciones. ¿Por qué no controlamos cuánto escurrimiento sacamos de cada casa en lugar de tener que pensar en una obra de un desagüe pluvial de 10 metros de diámetro? Claro. Y cada cosa, si necesitamos encontrar algo, una solución a una problemática muy grande, dejar de pensar en la gran obra, y sino ver cómo cada uno puede aportar a eso. Claro. Y la ciencia ciudadana es un ejemplo, pero también en distintas áreas. Se me acabó el tiempo. Bueno, muchas gracias, perdón. Pero vamos a ver el clima para hoy, ya que estás Marcelo, quédate con nosotros, vamos a ir viendo el clima. Mire, para hoy en Carlos Paz, bueno, probabilidad de precipitaciones, podría haber a la tarde algunas precipitaciones, la máxima de 26 grados, lo mismo en Vialet Macé 26, San Antonio 26, Parque Siquimán 26. ¿Por qué en la Cumbre y Los Cocos siempre es menos? Quizás por la altura. Teóricamente, ¿no? hay 1 o 2 grados cada 100 metros de altura en los patrones. Claro. Esa zona es mucho más alta que acá. Pero también tiene que ver con los patrones del viento. Pero generalmente zonas más altas tienen menor temperatura. Claro. La Cumbre y Los Cocos 22 grados. Capilla del Monte 24, Malagueño 22, también se quedó medio corto Malagueño. Santa María 26. Todas las localidades donde llegamos, Marcelo, donde llega la señal de CPTV. Pronóstico del tiempo para mañana viernes, mínima de 15, máxima de 26. Qué linda la imagen de atrás, mira todo el agua que va entrando. El sábado mínima de 16, máxima de 27. Se viene una semana de calor también, la semana que viene va a ser calurosa. Sí, justo estamos viendo para salir a hacer unas mediciones y la semana que viene tenemos La semana que viene no va a haber lluvias. No va a haber lluvias. No. Domingo la mínima de 17, la máxima de 31, el lunes la mínima de 18, máxima de 33, volvería el calorcito, pero esos números son razonables. Hubo números muy importantes en diciembre, ¿no? Qué calor que hizo. Diciembre, algunos días de enero también, sí. Cercanos a los 40 grados, 38, 40 grados. Sí, y más también, y más con sensaciones térmicas todavía más amplias. Bueno, gracias, director. Bueno, Marcelo, gracias. Bueno, gracias por venir. Me siento muy cómodo y me olvido que aparte, estoy en la tele. Qué lindo que es esto de poder charlar de estos temas y como decís vos, algo tan simple como la vaquita de San Antonio, pero prestar atención en cómo va cambiando sus comportamientos y cómo va la naturaleza reaccionando al cambio climático, es una alarma. Y un mensaje a todas las niñas y los niños también, que aunque sea observando una vaquita de San Antonio, observando un ave,
todo el entorno, ellos pueden Sí. hacer ciencia y pueden, con esa ciencia que ellos hacen, pueden cambiar las condiciones del entorno de donde viven. Así que Qué eso importante, también es- qué importante. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes. Un placer. Nosotros nos despedimos, volvemos mañana a partir de las 12. Gracias por estar ahí.